Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Furia épica, el día que el mundo cambió. Muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo hoy sábado 28 de febrero de 2026. La guardia siempre alta, amigos de qué hablan Geo. Me he tenido que levantar de la cama pues me sentía indispuesto. Hoy no tenía planeado lanzar un video. De hecho iba a poner un post disculpándome por la ausencia, pero el calibre de las noticias pues demanda presencia. Así pues de que el mundo ha estallado. Se los dije, ¿se acuerdan? Las reuniones en Ginebra entre Irán y Estados Unidos no fueron más que una cortina de humo. Ahí vi yo en el post que puse en Telegram que muchos pues medio se fastidiaron con estas palabras, pero se dan cuenta, ha sido una realidad. Ha sido una distracción criminal para preparar lo que hoy es una realidad. La Operación Furia Épica. Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque masivo contra Irán. Como nos advierte la primera de Pedro 5:8, ¿no? Hay que ser sobrios porque mientras hablan de paz, el león ya estaba saltando sobre su presa. No hay justificación. Es un pretexto inventado que ha convencionado incluso a la prensa aliada como Der Spiegel. El choque de voluntades. Fracasó la superioridad aérea. ¿Verdad? Según Der Spiegel, Irán estaba mejor preparado de lo que Trump esperaba. A diferencia de conflictos anteriores, esta vez los atacantes no lograron la superioridad aérea inmediata. Irán ha respondido con misiles balísticos y ciberataques. Estados Unidos e Israel tienen un problema de aritmética militar. Sus arsenales de interceptores, pues, como podemos ver, son limitados. Si Irán logra saturar sus defensas, el costo de esta furia épica será inasumible para la administración Trump. Hablaremos del estrecho de Hormuz, el yugo energético, pero la respuesta de Teherán no es solo misilística, es económica. Hakim, el diario Hakim de Azerbaiyán lo confirma. El CGRI ha cerrado el estrecho de Hormuz. Se acabó la navegación, se acabaron los petroleros. Político ya está dando la voz de alarma. El petróleo a $80 y subiendo. Esto va a golpear el bolsillo de cada ciudadano en Estados Unidos y Europa. Trump ha apostado el costo de la vida de su propia gente en una aventura militar de consecuencias impredecibles. Y no hay que olvidar el factor ruso y ese golpe a Telegram. Y ojo al dato de la prensa rusa, ¿eh? 2 corbetas rusas se han interpuesto entre la Armada de Estados Unidos e Irán. Moscú sabe que si Irán cae, el siguiente en la lista son ellos. Además, un movimiento desesperado, Trump ha liquidado, pues prácticamente Telegram en Rusia. Créanmelo o no, ya les voy a dar más detalles. Así que buscan el apagón informativo. Buscan que no sepamos la verdad de lo que ocurre en el frente persa. Si Irán sobrevive a estos 10 días de infierno que tiene programado Donald Trump, el mundo será otro y la administración Trump podría colapsar desde dentro. Así pues que Ginebra fue una trampa. El crimen de Ramadán. Es que estamos en época de Ramadán. También estamos en época de Cuaresma. Solo, digo o no, digo, ya podemos ver la calaña de la que es Donald Trump, a la que él pertenece. Así pues, como les decía, me he levantado de la cama porque el mundo ha cambiado mientras intentábamos, pues, recuperarnos. He andado con un dolor de cabeza horrible, pero aquí estamos. Un duchazo y aquí estamos. Se los dije, esas reuniones en Ginebra no eran diplomacia,
eran gestión de percepción. Hoy, sábado 28 de febrero de 2016, Estados Unidos e Israel han lanzado una agresión armada contra Irán que la prensa internacional ya califica de imprudente y basada en pretextos inventados, ¿verdad? Han atacado en el 10.º día del mes sagrado de Ramadán y en vísperas de Nowruz, el Año Nuevo Persa. No hay justificación para este crimen que, según el portavoz iraní Ismail Bahae, podría ser el principio del fin para todas las instituciones internacionales que ya no pueden detener la bota de Washington. Un frente unido en Teherán. ¿Velad, amigos de que hablan Geo? Tras el impacto inicial, Teherán ha presentado un frente unido inquebrantable. No hay fisuras. Están decididos a defender su soberanía a cualquier precio. Lo que Washington planeó como una operación quirúrgica para desestabilizar el régimen ha logrado lo contrario, unificar a la nación persa ante lo que consideran un delito flagrante contra el derecho internacional. El colapso del orden internacional. La advertencia de Irán es seria. Si las instituciones globales no condenan y detienen este ataque, la ONU, las Naciones Unidas y esos tratados internacionales quedan reducidos a cenizas. Y es que yo todavía no entiendo cómo y por qué todavía existen. Así pues que la sobriedad nos obliga a ver que estamos ante un cambio de era, ¿sí? La diplomacia ha muerto en Ginebra y hoy ha nacido una guerra que nadie sabe cómo terminará. Así pues de que nos encontramos con Así pues que nos encontramos con decapitación en Teherán, el plan maestro de Trump y Netanyahu. La careta ha caído por completo. Ya no hablan de frenar el programa nuclear. Ahora el Times of Israel lo dice sin tapujos. El objetivo es derrocar al régimen. Han lanzado misiles directamente contra los centros de poder, buscando al líder supremo Ali Yamenei y al presidente Pezeshkian. Hay que estar atentos, porque la soberbia de creer que puedes cambiar el destino de un pueblo a base de bombardeos es la mayor ceguera. Netanyahu lo llama, ¿cómo es que dijo? Eliminar una amenaza existencial. Pero lo que están haciendo es abrir la caja de Pandora en todo el Medio Oriente. La furia imprudente de Washington. Incluso el New York Times, que no es precisamente sospechoso de ser proiraní, solo digo, califica el ataque de Trump como imprudente. Prometió detener todas las guerras, pero en este 2026 nos ha llevado a escaladas en 7 países diferentes. La crítica es feroz. Se le acusa de una falta de voluntad para decir la verdad. Mientras en Ginebra se estrechaban manos, ¿no? En el Pentágono se daban las coordenadas de las escuelas y ministerios en Teherán. La vigilancia nos obliga a ver que la palabra de esta administración hoy vale menos que el papel en el que se escribe. El espejismo del cambio de destino, ¿no? Netanyahu dice que quiere que el pueblo iraní cambie su destino. Es el mismo guión que vimos en Irak en el 2003. Y ya sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? Están llamando a las minorías étnicas de Irán a levantarse, buscando una guerra civil interna mientras caen los misiles. Pero la sobriedad táctica nos dice que un ataque en pleno Ramadán y en vísperas de Año Nuevo persa solo van a lograr una cosa, que hasta el más crítico del gobierno en Irán se una para defender su tierra contra el invasor. Han subestimado el nacionalismo persa y eso yo les digo una cosa, se paga caro. Es el precio de la imprudencia, ¿no? Reservas agotadas y el fantasma de Irak. Esto nos obliga a ver lo que la propaganda de la Casa Blanca intenta ocultar. El Washington Post acaba de soltar una bomba interna. El general Dan Kane ha advertido a Trump que los ataques contra Irán están poniendo en jaque a la seguridad nacional de los propios Estados Unidos.
¿Por qué? Porque las reservas de munición ya están agotadas por la ayuda masiva a Ucrania. Finalmente alguien tuvo la luz en Estados Unidos de decirlo. Digo, solo digo, otra vez, es que hay que ser sobrios, ¿verdad? ¿Por qué lanzarse a una tercera guerra continental sin tener los almacenes llenos? Pues yo diría que eso es una invitación al desastre. Washington está disparando misiles que quizás necesite mañana para defenderse a sí mismo. Pero se olvidó que quieren construir ¿cómo es que le llaman? El domo de oro, el domo dorado, Golden Dome. El espejismo del cambio de régimen. Este análisis es demoledor. A ver, Trump exige un cambio de régimen en Teherán por la fuerza, pero no tiene un plan para el día después. Ignora el derecho internacional y lo que es peor, ignora las lecciones de Irak y Afganistán. ¿Qué garantías hay de que esto no termine en otro pantano de 20 años? Ninguna. Es una operación sin apoyo internacional, sin Consejo Nacional y con objetivos tan mal definidos que huelen a improvisación electoral. ¿Verdad? ¿Ustedes qué opinan? El dilema de la represalia. El general Kane es claro. Si Teherán lanza una represalia masiva, que ya está ocurriendo, lo han visto, ¿no? Es increíble las imágenes en todo Medio Oriente, ¿no? Dubái, Bahrein. Estados Unidos tendrá que elegir entre proteger sus bases en Oriente Medio o, ojo, seguir enviando suministros a Kiev. No hay para todos. La vigilancia táctica nos dice que el sistema está sobreextendido. Trump ha apretado el gatillo de un arma que se está quedando sin balas justo cuando el adversario se prepara para el contraataque. El espejismo de 2003, una potencia en decadencia. La prensa británica, a través de The Times, está haciendo la comparación que todos temíamos, Irak 2003 contra Irán 2026. Pero hay una diferencia fundamental que la sobriedad nos obliga a señalar. Estados Unidos ya no es la misma potencia. Expertos de la Universidad de St. Andrews lo dice claro. La potencia de fuego que Washington puede dedicar hoy a Irán es significativamente menor que la que se usó contra Saddam Hussein. ¿Por qué lanzarse a una guerra con menos fuerza contra un enemigo mucho más poderoso que el de Irak de hace 2 décadas? Yo diría que es una receta para el desastre de la administración Trump. Y qué merecido se lo tiene, ¿no? El factor Israel y el fracaso diplomático. Washington ya no actúa solo. Ahora depende totalmente de la Fuerza Aérea de Israel, que ya mostró sus límites en el conflicto de 12 días de 2025, ¿no? Pero lo más grave es el colapso de la confianza. ¿Qué sentido tiene que Irán negocie ahora? Tras el fracaso del acuerdo nuclear, Teherán ha entendido que la diplomacia de Occidente es una cáscara vacía. Si el objetivo declarado es que su régimen de 47 años deje de existir, la única opción que les queda es la resistencia total. Han acorralado al león persa y un león acorralado es el más peligroso de todos. El riesgo masivo para Trump. Este es un riesgo masivo para la Casa Blanca. Sí, sí que lo es. Si la operación no logra un éxito fulminante, lo cual parece imposible con la capacidad actual, Trump se enfrentará a un pantano que devorará su presidencia. La vigilancia táctica nos dice que está apostando el resto en una mano perdedora, confiando en que la tecnología supla la falta de botas sobre el terreno y la munición en los almacenes. Pánico, ¿eh? R- Pánico real en Dubái y el shock petrolero. Le llamaríamos la guerra en tu bolsillo. Esto ya no es un análisis de escritorio, ¿eh?
Es una crisis humanitaria y económica en tiempo real. Es que, ojo, que ha escogido el día final de febrero 28, que cae sábado, cuando se cierra la bolsa, según él, para que el lunes pues no se vea tan feo el asunto, ¿no? The Telegraph confirma que ciudadanos británicos en Dubái y Doha están atrapados bajo el sonido de misiles que sobrevuelan sus hoteles. El pánico es total. 240.000 británicos y miles de turistas más están bajo fuego. Es que pongan atención. La guerra no distingue entre militares y vacacionistas, ¿eh? Yo se los digo, ¿eh? Lo he visto. La gente llora en los pasillos de los hoteles mientras se agotan las reservas de seguridad. La vigilancia hoy significa tener un plan de emergencia incluso cuando estás a miles de kilómetros de la línea del frente. El shock de Le Monde, precios históricos. Mientras las bombas caen, los mercados financieros están en shock. Le Monde reporta que el petróleo ya había alcanzado su máximo en 6 meses antes de los ataques. Con el cierre de Hormuz y el bombardeo activo, estamos presenciando un shock energético que hará que el coste de la vida se dispare globalmente. No es solo gasolina, es transporte, es comida, es inflación directa a nuestro bolsillo, al bolsillo de todos. La mentira de la operación quirúrgica. ¿Recuerdan que dijeron que sería un ataque rápido y preciso? Las imágenes de misiles sobre Dubái demuestran lo contrario, ¿eh? La guerra se está extendiendo. Es más, ya se extendió. No es lo que vimos el año pasado, ¿eh? El año pasado vimos unos cuantos ataques en ciertas posiciones, bases estadounidenses y según dicen los rumores, se pusieron como de acuerdo, ¿eh? Te golpeo aquí para que no se mire tan feo, ¿no? Pero esta vez no. El sistema financiero está reaccionando al temor de que este conflicto dure meses, no días. Esa es la sobriedad económica que nos dice que este es el momento de proteger nuestros ahorros y prepararse para una escasez de suministros. No quiero que cunda el pánico, pero más vale prevenido que lamentar, ¿no? La condena mundial, el aislamiento de la furia épica, ¿no? Es que furia épica se llama esta misión. Mientras Washington celebra su éxito militar, el resto del mundo lo mira con horror. Le Figaro en Francia es claro. Una guerra era inevitable porque Trump apostó por la capitulación estratégica y el clero iraní apostó por burlar a Estados Unidos. La diplomacia era una farsa, condenada al fracaso desde el día uno. A ver, esto de creer que puedes forzar una nación a rodearse solo trae destrucción, les digo, ¿eh? La vigilancia hoy significa reconocer que Estados Unidos está perdiendo la batalla de la narrativa global. ¿Qué es esta condena del sur global y las Naciones Unidas? Brasil, bajo el gobierno de Lula da Silva, ha condenado oficialmente el ataque expresando su grave preocupación. Esto es un golpe duro para Estados Unidos, mostrando que el sur global no respalda esta aventura militar. Más aún, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado tanto el ataque inicial como las represalias de Irán. Por supuesto, ¿no? Calificando la situación como una amenaza directa a la seguridad internacional. Qué brujo el hombre, ¿eh? Bueno, para eso le pagan, ¿no? Para decir ese tipo de cosas. Las Naciones Unidas está pidiendo el cese inmediato, pero la voz de la razón está siendo ignorada por los tambores de guerra de Trump y Netanyahu. Esto es el fin de la diplomacia y el riesgo de escalada. La seguridad nos dice que con este ataque se han quemado todos los puentes. Ya no hay marcha atrás. La comunidad internacional se divide entre los que apoyan el derecho de defensa de Irán y los que temen una conflagración nuclear. Es que esto nos advierte que este aislamiento diplomático de Estados Unidos
hará que Trump sea aún más agresivo para buscar un éxito rápido. Y eso es muy peligroso, conociendo el sentimiento narciso que tiene este individuo. ¿Por qué? Porque esto aumentaría el riesgo de un error que lleve a una guerra total. Esta séptima sección de la cirugía, yo diría que es la confirmación definitiva de que el ataque no fue una sorpresa para nadie más que para el público general. El país, el diario El País de España destapa la logística previa, demostrando que la diplomacia de Ginebra era una pantalla de humo total mientras se preparaba la furia épica. Sí. Las pistas del crimen, la logística de la furia épica. La verdad siempre sale a luz. El diario El País de España desnuda la operación. La agresión era previsible. Durante toda la última semana, los aviones de combate estadounidenses llegaron a Ben Gurión. Los aviones de reabastecimiento estaban listos y los ejercicios de evacuación en Tel Aviv eran públicos. Hay que observar todo esto porque mientras los diplomáticos hablaban de paz, en Ginebra los militares preparaban la masacre. La vigilancia significa no creer en las palabras de los políticos, sino mirar las acciones de sus ejércitos. Pánico en Tel Aviv y el cierre de los cielos. La población israelí no fue advertida de que iban a atacar, fueron advertidos de la represalia. Las sirenas sonaron y los mensajes de emergencia en los móviles pedían a la gente ir a los refugios. El cierre inmediato del espacio aéreo en ambos países no es una medida de precaución, es el preludio de un conflicto aéreo total. Esto nos obliga a ver que la vida cotidiana en Medio Oriente, pues, como podemos ver, ha terminado. E insisto, la mentira diplomática. Esta farsa de Ginebra está costando vidas humanas. Han utilizado las negociaciones para posicionar sus piezas en el tablero. Esto nos dice que este ataque logísticamente preparado muestra que Estados Unidos e Israel están decididos a llegar hasta el final sin importar las consecuencias globales. La mentira técnica, misiles imaginarios y la doctrina de la verdad. Esto nos obliga a mirar a los datos técnicos, no a la propaganda política. El periódico alemán John Welt ha destrozado los argumentos de Trump para iniciar la guerra. Dicen que son claramente inventados. Trump acusa a Irán de desarrollar misiles intercontinentales para atacar a Estados Unidos, pero los expertos internacionales lo ven poco realista. La distancia a la costa este de Estados Unidos es de casi 10.000 kilómetros y los misiles iraníes apenas llegan a los 3.000. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? La mentira es el arma principal del león rugiente para justificar su ataque. ¿Mm? Así que la doctrina militar contra la retórica de Donald Trump. La farsa es evidente. Trump dice que garantizará que Irán no tenga armas nucleares. Pero la misma administración reconoce que no hay pruebas de que Irán busque tal objetivo. De hecho, la doctrina militar iraní mantenida durante décadas prohíbe el uso de armas nucleares. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi lo tuiteó lo puso un X horas antes del ataque. No queremos armas nucleares. Trump en su discurso del Estado de la Unión mintió descaradamente diciendo que nunca habían dicho eso. La vigilancia hoy significa contrastar lo que dice el presidente con lo que dicen los hechos. Ya hemos visto esta película antes, ¿no? Lo ha dicho Putin también, abiertamente. No hay que creer lo que dice, no hay que creer sus promesas, sino que sus hechos. El propósito real de la guerra es que si la excusa nuclear es falsa, el verdadero objetivo es otro: el control geopolítico de la energía y la destrucción de un adversario estratégico.
Trump está utilizando la fuerza bruta para reordenar Medio Oriente, ignorando que la verdad es la primera víctima en esta guerra. Esa vigilancia táctica nos dice que esto es una guerra por recursos y hegemonía. Nada de que por seguridad. No. La respuesta de Teherán. La guerra regional es hoy una realidad. Tal como amenazaron, Irán ha lanzado una respuesta aplastante. El periódico suizo Neue Soccer Zeitung confirma que el conflicto ya no es solo entre Estados Unidos e Irán. Todo el Medio Oriente está envuelto en llamas. No solo han lanzado misiles contra Israel, han atacado la capital de Arabia Saudita, Riad, han impactado en Bahrein, cerca de la base naval estadounidense, y han forzado a Jordania y Qatar a interceptar misiles en sus cielos. ¿Han visto las imágenes? Qatar tratando de interceptar estos misiles, cuando lo hacen, caen sobre sus zonas residenciales por defender las bases militares de Estados Unidos. Están dañando su propia población. Esta escalada ha sido inmediata y devastadora. Esto no significa que tenemos que entender que ningún país del Golfo hoy está seguro, ¿no? India y China, la condena y el miedo a la evacuación. Las grandes potencias asiáticas están moviendo ficha. India ha expresado su profunda preocupación y se prepara para evacuar a 10.000 ciudadanos de Irán y a casi 5 millones de los Emiratos Árabes Unidos. El Hindustan Times reporta que Nueva Delhi exige diálogo y respeto a la soberanía, una bofetada diplomática a Washington. Por su parte, China ha sido lacónica, pero contundente. Exige el cese inmediato de las acciones militares. Pekín teme por sus rutas comerciales y está presionando para detener la furia épica antes de que destruya la economía global. Pero aparentemente eso es lo que busca Donald Trump, destruir la economía global. Les dije, ¿no? Un imperio en decadencia patea fuerte antes de completamente colapsar. Y les dije en su momento, y hay que prepararse cuando ese monstruo empiece a patear. Y aquí empezamos a ver ya las patadas. No les importa colapsar la economía global con tal de sobrevivir. Hablemos del aislamiento de Estados Unidos y el caos energético. Sobriedad. La sobriedad nos dice que este ataque masivo de Irán ha demostrado que la defensa antimisiles de Estados Unidos e Israel tiene límites. ¿Sí? Este es el principio de un colapso energético mundial. Si los ataques persisten contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita y los Emiratos, el precio de $80 será solo un recuerdo de tiempos mejores. Así que la furia épica, ¿no? El choque técnico y la guerra de desgaste. Der Spiegel confirma lo que temíamos. Los iraníes están mejor preparados que nunca. A pesar de que 7 misiles de crucero impactaron cerca de la oficina del líder supremo Ali Yamenei, el régimen no ha colapsado. La operación Furia Épica de Estados Unidos y el rugido del león de Israel han lanzado ataques a plena luz del día. Una táctica inusual para buscar el shock psicológico, ¿no? Pero Teherán ya respondió inmediatamente. ¿Mm? La superioridad aérea no se ha logrado de inmediato. La vigilancia hoy significa entender que esta guerra no será un paseo militar de 12 días como en el 2025. Esa batalla por los cielos y el factor tiempo. Mientras los ataques buscan destruir los sistemas de defensa aéreas iraníes, un MiG-29 iraní fue visto sobre Teherán, demostrando que su fuerza aérea no está en tierra. Washington ha desplegado fuerzas para sostener el conflicto semanas, pero tiene un enemigo silencioso. Sus arsenales de misiles interceptores son limitados. Esto nos obliga a ver que si Estados Unidos e Israel no logran el control absoluto de los cielos rápido, se quedarán sin balas para defenderse de la represalia iraní.
Haifa bajo fuego y el dilema del estrecho de Hormuz. La respuesta de Irán ha sido devastadora. Han atacado la ciudad portuaria de Haifa en Israel. Trump ha amenazado con destruir la armada iraní para evitar el cierre de Hormuz, pero atacar los programas de misiles iraníes es casi imposible, ya que están ocultos en montañas por todo el país. Ah, esta vigilancia táctica nos dice que estamos ante un juego de póker de alto riesgo donde Irán está demostrando capacidad de infligir daño masivo a pesar de los bombardeos. Se han preparado muy bien. Así que el cierre de Hormuz, shock petrolero y la guerra económica, amigos de que hablan Geo. Se los dije. La verdadera represalia no sería solo con misiles, sería con el petróleo. Hakim.az, Hakim Azerbaiyán, y agencias como Fars y Reuters confirman que el CGRI ha cerrado el estrecho de Hormuz a todo tipo de navegación, incluidos los petroleros. ¿Mm? Insisto, como advierte Primera de Pedro 5:8, hay que ser sobrios porque el león rugiente está atacando el bolsillo de cada ciudadano del planeta. La vigilancia hoy significa entender que la única ruta de exportación de petróleo de la región, pues, está bloqueada. Creo que es el 15-20% del tráfico mundial. Así que la interrupción total y el pánico en los mercados, ¿no? Velad, amigos, velad, porque los sistemas de seguimiento internacional muestran una interrupción total del tráfico. El pánico es tan grande que gobiernos europeos han pedido a sus buques que no se acerquen. El 20% del petróleo mundial pasa por aquí. Esto nos obliga a ver que el precio del barril se disparará a niveles históricos el lunes cuando abran los mercados. Así que prepárense para una inflación sin precedentes en combustibles y transporte, especialmente en Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos y el riesgo naval. La Armada estadounidense ya ha recomendado evitar la zona. ¿Mm? Esto significa que estamos a un paso de un enfrentamiento naval directo en el estrecho. Esta táctica nos advierte que Trump ha prometido inutilizar la armada iraní. Y este bloqueo es la excusa perfecta para intensificar los ataques navales. No es solo una guerra por territorio, es una guerra por la supervivencia económica global. Dmitry Medvedev, ¿victoria relámpago o suicidio político? A ver, esto es lo que Dmitry Medvedev ha escrito en su canal de Telegram. Cito, se los cito textualmente. Y empieza y dice así: cualquier retraso o pérdida convertirá la operación en una derrota política para la administración actual. Se refiere a Donald Trump. La guerra contra Irán es impopular entre la opinión pública estadounidense y el descontento con Afganistán e Irak sigue siendo generalizado. Si la campaña no es rápida y exitosa, el liderazgo actual corre el riesgo de perder el poder en las próximas elecciones. El Pentágono no tiene margen de error: o una victoria relámpago con pérdidas mínimas o un conflicto prolongado y un suicidio político para la administración Trump. Cierro la cuota. Amigos de qué hablan Geo, el análisis de Dmitry Medvedev no es solo militar, es puramente político y electoral, como lo pueden ver. Nos revela la fragilidad de la estrategia de Trump. Y aquí les hago un desglose profundo de esto. Yo empezaría por la impopularidad de la guerra, ese factor de Afganistán e Irak que él menciona, ¿no? La administración Trump sabe que el público estadounidense está exhausto de las guerras interminables en Medio Oriente. Esos fantasmas de Irak y Afganistán todavía están muy presentes en la gente de a pie de Estados Unidos. Si esta guerra se alarga, el apoyo público se desmoronará rápido, no por razones geopolíticas, sino por razones económicas y sociales en casa. El descontento popular es el arma más fuerte contra esta operación, yo diría. Y no hay que olvidar el reloj electoral de este año en curso, 2026.
La frase que utiliza Medvedev es épica. Derrota política. Esta guerra no está ocurriendo en el vacío, ocurre en un año electoral. Dmitry acierta al señalar que la campaña debe ser rápida y exitosa. Análisis. Trump necesita un show de fuerza que parezca una victoria antes de que el costo humano y económico se vuelva insostenible para el votante promedio. Si la guerra se estanca, la administración corre el riesgo real de perder el poder en las elecciones intermedias. Ese margen de error del Pentágono que habla Dmitry Medvedev. El análisis subraya que el Pentágono no tiene margen de error, como ustedes lo escucharon, ¿no? La estrategia está diseñada para una guerra de 10 días, yo diría. Medvedev creo que dice 12. O como la de junio del año pasado, ¿no? Miren, al no lograr la sorpresa y enfrentar una represalia iraní, el cierre de Hormuz, misiles a Haifa, el escenario cambia a un conflicto prolongado. Según Dmitriev, esto es sinónimo de suicidio político. Ahora, deténganse un momento. Esta, yo diría que es la situación general actual. Están ocurriendo muchos acontecimientos y el flujo de información puede ser abrumador. Es que no paraba de leer mientras me estaba recuperando en cama. Pero he seleccionado los datos, yo diría, más interesantes y espero que sean interesantes para ustedes también para captar lo que está sucediendo. Aquellos que yo diría que valen la pena prestar atención, ya que podrían tener implicaciones importantes. Y no solo con respecto a Irán. Miren, por ejemplo, dos corbetas rusas y un destructor chino se encuentran frente a las costas de Irán. Permanecieron ahí tras realizar los ejercicios conjuntos Cinturón de Seguridad Marítima de 2026 con Irán. ¿Se acuerdan? Hablamos de esto la semana pasada, que habían ejercicios navales en Irán. Inicialmente solamente con Rusia, pero luego se les incorporó o entró en la jugada un destructor chino. Así que son huéspedes muy indeseables para los estadounidenses, quienes los espían, graban todo y disuaden a la Armada estadounidense con su mera presencia. Gran Bretaña, ojo, si se han puesto atención, Gran Bretaña no participa en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. He revisado por todos lados y no hay ninguna pizca de información de que Gran Bretaña esté involucrada en esto. Lo que pone de relieve la brecha en las relaciones entre Londres y Washington. Quizás me equivoque, pero por el momento eso es lo que se presenta. Otra cuestión, Trump teme, con razón, una reacción empresarial negativa ante el ataque a Irán, razón por la cual tuvo lugar el sábado, cuando el mercado de valores y los corredores de bolsa estaban en pausa. Para el lunes, que el impacto pues será menos severo, pero no contaba que los iraníes iban a responder de esta manera. O sea que la sorpresa del lunes no va de acuerdo a sus planes. Otra cuestión, el ejército iraní y el CGRI prometen infligir a los agresores daños mucho mayores que en la guerra del verano del 2025. Y el nombre oficial de la operación iraní es Promesa Verdadera número 4. ¿Mm? El movimiento de Ansar Allah Houthi de Yemen anunció la reanudación de los ataques contra Israel y las rutas comerciales marítimas. Los primeros ataques podrían ocurrir hoy por la noche. Un gran incendio se produjo en la base de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein después de un ataque iraní. Un ataque con misiles contra una escuela primaria femenina en Minab, Irán. En Irán, pues lo que se entiende es que han fallecido ya 40 niñas, se hirieron 48. Un regalo que Netanyahu le dio a su amigo Donald. Según las últimas cifras, lo que antes de conectarme a este video recibía, 85 personas han muerto.
En su discurso a la nación, Netanyahu comenzó diciendo: nuestras acciones conjuntas crearán las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní, persas, kurdos, azerbaiyanos, baluches y hawaises, se liberen del yugo de la tiranía y establezcan un Irán libre y pacífico. Como vemos, se apuesta al colapso de Irán para que sumerja una sangrienta guerra civil. A diferencia de la cesión de Noruega de Suecia o de la República Checa de Eslovaquia, ¿no? Y deje de representar una amenaza existencial para Israel. Con esto, el primer ministro israelí ha dado a las autoridades iraníes un pretexto férreo para reprimir sin piedad a quienes desean tomar las riendas de su destino. Ahora bien, me gustaría destacar por separado, que yo diría, la noticia más importante. Y esta noticia es para Rusia. Israel ha asestado el golpe de gracia al Telegram ruso. Su agencia de inteligencia, el Mossad, anunció la creación de un canal especial y seguro de Telegram para los iraníes. La red social no está prohibida allí para derrocar su régimen. ¿Ok? Consecuentemente, el popular bloguero o periodista militar ruso-ucraniano Yuri Podolyaka, alguien que hemos hecho muchas referencias en este canal, comentó esto con amargura, pero yo diría que con mucha honestidad. Dice, cito, palabras de Podoliaka: no creo que Pavel Durov lo bloquee pronto. Estará reflexionando sobre sus principios y sobre la libertad en línea. Y mientras él y su administración lo hacen, Estados Unidos e Israel usarán este canal para bombardear un país sometido a una intervención humanitaria. Cierro la cuota. Así que yo diría que precisamente por eso Telegram podría ser prohibido en Rusia también. Es que incluso las peores noticias tienen un lado positivo, ¿no? Miren, la amenaza del suministro de petróleo y gas del Golfo Pérsico, que ya se ha materializado, poned atención porque esto provocará un aumento de los precios de la energía. ¿Quién se beneficia? Esto impulsará el presupuesto ruso. Además, si la guerra iraní llega demasiado lejos, Estados Unidos no tendría tiempo para Ucrania. Por lo tanto, quienes en Rusia temían un acuerdo, yo diría que pues están tranquilos. La guerra en Ucrania se prolongará entonces 1 o 2 años más. Y la nueva frontera discurrirá al menos a todo el largo del Dnieper y quizás Nikolaev y Odessa. Así pues que una reflexión y fortaleza. El despertar en tiempos de caos. Amigos de ¿Qué hablan Geo? Hemos diseccionado la anatomía de una crisis que amenaza con incendiar el mundo, como se pueden dar cuenta, porque nos afecta a todos. Hemos visto cómo la imprudencia geopolítica se traduce en pánico en las calles de Dubái y en un shock energético que golpeará el bolsillo de todos nosotros. Pero sobre todo hemos visto cómo se pierden vidas inocentes, como esas niñas 4085 en Minab. En medio de este caos, quiero recordarles otra vez lo que nos dice la primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy ese león no es solo una figura metafórica, es la soberbia de los imperios, la inestabilidad de los mercados y el miedo que intentan sembrar. La sobriedad no es solo mantener la calma, es tener la capacidad de ver la realidad sin el filtro de la propaganda. La vigilancia no es solo estar informados, es prepararse para proteger a nuestras familias, sus ahorros y su paz mental. Fortaleza, fortaleza en la crisis. No somos víctimas de las circunstancias, amigos de que hablan Geo. Somos observadores activos de la historia. El colapso del consenso internacional, el cierre de Hormuz, la ruptura de las relaciones, todo esto son señales claras de un sistema sobreextendido.
Busquen refugio en la verdad, en la preparación y en la comunidad, en su iglesia. La fortaleza se construye con vigilancia táctica y claridad mental. Y aquí entra nuestra sobriedad de qué hablan Geo. La guerra está en su fase inicial. Es demasiado temprano para sacar conclusiones definitivas. Aunque vemos los ataques en Medio Oriente, existe un severo bloqueo de noticias tanto en Israel como en Estados Unidos. No conocemos la verdadera magnitud de los daños causados ni el alcance real de las pérdidas humanas por parte de los estadounidenses, de sus soldados. Así que no se dejen llevar por la propaganda de victoria rápida de ningún bando. Nuestro compromiso en De qué hablan Geo es traerles la realidad, sin adornos ni censura, pero siempre con el máximo respeto por la vida humana. La situación es crítica, pero no desesperada si actuamos con la cabeza fría y el corazón firme. Mantengámonos informados, mantengámonos preparados, mantengámonos sobrios. Gracias por su lealtad, amigos de Que hablan Geo. La verdad siempre prevalece. Acuérdense, la mentira tiene patas cortas. Y como siempre les digo, queridos amigos de Que hablan Geo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Nos vemos el lunes. Mañana voy a intentar recuperarme.